Mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor que nos ha sostenido y nos ha ayudado a perseverar hasta este punto. No solamente hablo del tiempo que ustedes han vivido como ministerio, sino también en lo personal le he dicho: Señor, gracias porque en la encomienda que nos delegaste nos has ayudado a llegar hasta este punto. Estoy convencido que Dios nos trajo para no solamente cumplir un propósito en lo personal, sino también Dios nos trajo para ministrar algo tan relevante y tan importante como lo es entender su paternidad sobre nuestras vidas. Me siento muy honrado porque nosotros como ministros, y ayer en un tiempo de oración le decía: Señor, así como Jeremías tuvo su Baruch, si no estoy mal, ¿cierto? Su escriba. Muchas veces nosotros como ministros recibimos. Y en lo personal yo tengo que decir que quizás mi corazón no ha estado alineado con lo que yo he recibido del Señor. Y he tenido que decirle: Señor, ayúdame a entender que solo no es una palabra para dar, sino que también tiene que ver conmigo, y que el primero que tiene que recibirla, digerirla. Y le pedí así: Señor, ayúdanos como Ezequiel a comerla, a digerirla, a que no solamente probemos el dulzor de ser usados por Dios y saber que Él nos da algo para ministrar el pueblo, sino que también podamos comerla y decir: wow, Señor, en el principio se hizo dulce, pero luego entró y allí en el vientre causó un impacto. Y cuando habla ahí de probar esa amargura, no está hablando de que la palabra es mala, sino que de alguna forma también en nuestro interior tocó, convenció, confrontó, exhortó. Entonces le pedí al Señor eso y le decía: Señor, soy yo el primero que necesita aprender a relacionarse contigo. Soy yo el primero el que necesita entender no solamente que tú eres mi Padre, sino cómo tú quieres que yo viva como hijo. Y creo que en medio de lo que Dios nos ha hablado, no solo nos dio algo lindo, sino está buscando algo de ti y de mí para este tiempo. Amén. Son tiempos difíciles, pero lo que Dios es y quiere hacer a través de nuestra vida va a superar esas cosas. Solamente que Dios nos dé la visión para entenderlo, que podamos decir como aquel profeta, cuando Dios hizo una obra en su corazón, inmediatamente su respuesta fue: heme aquí. Y esa es una palabra, una frase muy especial, porque tiene que ver con no nos escondemos, estamos presentes frente a lo que tú nos revelas de ti. Porque el profeta, cuando vio la gloria del trono de Dios en su santidad, inmediatamente eso causó algo en su interior, una conciencia de la realidad de su vida. Y él pidió: wow, Dios, mira, soy un hombre inmundo de labios como este pueblo. Y al ver eso, del trono de la gracia salió una obra específica en el área específica donde él recibió una impartición de Dios. Y siguiente a eso, Dios habla y suelta una frase que a mí me impacta, un llamado: ¿quién irá por nosotros? Y resultado de esa experiencia, Isaías dice: heme aquí, no me escondo, respondo a lo que tú me estás hablando. Estoy presente frente al deseo de tu corazón, frente a lo que tú tienes para este tiempo. Y mi anhelo, iglesia, es que todos juntos podamos decir frente a lo que Dios nos ha hablado: henos aquí tus hijos, henos aquí tus hijos, henos aquí tus hijos que no se esconden, que no huyen, que asumen responsabilidad, que entienden que lo que Dios habló, está revelando y está haciendo en cada corazón, tiene que ver con un plan, con un propósito que Él tiene para los próximos días. Amén. Así que diga conmigo, decimos: henos aquí, oh Dios, frente a tu paternidad, henos aquí, henos aquí.
y damos gracias al Señor por lo que nos ha hablado. Padre, yo me encomiendo, y así como lo dijo mi pastor, y en medio de lo que implica presentarnos y depender de ti, yo reconozco que no soy suficiente para hacer lo que aún tú me has puesto a hacer. Y necesito gracia de nuevo, unción, y que me conduzcas y me lleves mucho más allá de lo que aún me permitiste estudiar. Conéctanos con tu corazón a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios. Es un tema que creo que en la medida que Dios nos habla, cada vez hay más y más riqueza. Y en medio de lo que incluso nuestro pastor, en la medida que el Señor le ha usado y ha compartido, incluso estos días que hablábamos, me di cuenta que hay una profundidad y hay tantas caras, por decirlo así, si esto me ayuda a poderle decir lo que quiero decirle. Hay tantas caras de lo que es la paternidad de Dios, que creo que si nosotros aprendemos a caminar con Jesús en una relación cercana, vamos a ser sumergidos en esa realidad de la paternidad de nuestro Dios. Jesús no habla un concepto. Jesús no vino a decir simplemente: Dios quiere que ustedes sepan que son sus hijos. Jesús vino a lograr una obra que facilitó que nosotros entráramos en una relación como hijos delante del Padre. O sea, noten que no solo fueron palabras, aunque entendemos que a través del mensaje del Señor hay una impartición de vida. Pero si aún eso no fuera suficiente, el Hijo realizó una obra profunda, que es la que logró que usted y yo pudiéramos no solamente entender, sino vivir lo que es la paternidad de Dios. Entonces, así como le ocurrió a los discípulos, cada uno de los que estamos aquí necesitamos una relación cercana con el Hijo, porque al Padre le complació a través del Hijo revelar su paternidad. Él es el instrumento, pero no solamente es el instrumento, en Él se revela plenamente la paternidad de Dios. Y cuando nosotros entramos en una relación cercana con Jesús, somos sumergidos en la profundidad de la paternidad de nuestro Dios. Ahora, el último aspecto que hemos estado compartiendo acerca de esta relación tiene que ver con algo que a mí me ministró mucho, porque me recordó en lo personal la responsabilidad que Dios nos ha dado de vivir como hijos. En la paternidad de Dios se nos extiende una distinción. Y si usted lee todos los textos en los que se habla acerca de tu persona como hijo de Dios, siempre se va a enfocar al lugar que tú ocupas. El lugar que el Hijo le pidió al Padre que también te hiciera partícipe a ti de Él. El lugar que el Hijo siempre ha ocupado desde la eternidad hasta la eternidad, delante o junto al Padre. Pero esto tiene una implicación mucho más profunda para nuestras vidas, porque nuestra relación con el Padre no solamente nos distingue, no solamente en esa distinción podemos entender nuestra posición delante de nuestro Dios, sino que también a través de esa distinción Dios nos preserva. Y la intención que Dios tiene al haberte hecho hijo de Dios es que al poner su naturaleza en ti, que eso es parte de nuestra distinción. No decimos somos hijos de Dios porque sí. Hay algo que se manifiesta en nosotros que da testimonio que somos de Dios, que nos parecemos a Dios, que tenemos su ADN, que portamos lo que Él es. Y cuando el Hijo, a través del Espíritu Santo, empezó a habitar en nuestro interior, eso marca una distinción.
Y eso nos deja ver que no solamente quizás usted y yo nos congregamos en un lugar como este a recibir un mensaje. Estamos aquí resultado de lo que somos en Dios. Vivimos y amamos a Dios, servimos a Dios, obedecemos a Dios, por cuanto Él, amados, colocó su esencia, su espíritu, su vida en nuestras vidas. Y es esa esencia lo que demarca una distinción en nosotros. No hay, amados, evidencia más grande que demuestre que somos hijos de Dios, que en lo que hablamos, en cómo decidimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, manifestemos su naturaleza. Y es parte de lo que Jesús estaba pensando, de cómo Dios iba a preservar a sus hijos en medio de esta generación y de este mundo. Entonces, Dios nos preservó mediante la identidad que Él colocó en nosotros, que es más que un nombre, tiene que ver con Él en nosotros. Amén. Ahora, Dios nos preserva porque Dios nos hizo partícipes, como leímos en 2 de Pedro, de esa naturaleza, y que bajo, amados, el vivir en esa naturaleza, nosotros realmente tenemos la capacidad de no solo mantenernos en pie y perseverar en medio de este mundo, sino que en Él nos da la capacidad de decidir no claudicar y ceder ante la decadencia de un mundo como el de hoy en día. Entonces, quiero que me acompañe para comenzar en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a recordar un poquito. Y esto que le mencioné hace un ratito simplemente es para ayudarnos a entender lo que Dios quiere en esta mañana con nosotros. 2 de Pedro capítulo 1, vamos a leerlo a partir del verso 4. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Si me publican esa, les agradezco. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Dígame amén si está aquí conmigo. Amén. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Si usted tiene su Biblia y puede subrayar esa partecita, mire el énfasis y lo relevante de lo que Pedro nos dijo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Diga conmigo todo. Diga conmigo todo. Diga conmigo todo. No falta nada. Su poder proveyó todo lo que nosotros necesitamos para llevar un estilo de vida conforme a su santidad, conforme a su justicia, conforme a quién es Dios. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Diga conmigo, cuando Dios nos proveyó todo, lo hizo a través de su poder, de su capacidad. Amén. ¿Lo entendemos? Y en esa manifestación de su capacidad sobre tu vida, Él estaba pensando en algo. Una promesa que excede mucho más de lo que usted y yo pudiéramos esperar de Dios en cuanto a nuestras necesidades humanas. Una promesa que se ha convertido en la herencia de los hijos de Dios. Algo que su poder hizo posible. Algo que su capacidad hizo posible. Y esta promesa es la siguiente. Dice la segunda parte de allí del verso 5. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina. Ese era un anhelo y una promesa de Dios para nosotros. A través de los profetas, Él dijo que nos daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros.
para que pudiéramos entenderle, para que pudiéramos amarle, para que lo que es Dios en nosotros no solo fuera un concepto o una experiencia, sino una realidad, una naturaleza en nosotros. A través del Cordero de Dios, Jesucristo, Él cumplió con su poder esa promesa, y es hacerte partícipe de su naturaleza. La distinción más grande, diga conmigo, la distinción más grande de un hijo de Dios es que nosotros participamos de la misma naturaleza de Dios. Y esa distinción, que es más que un título, que es más que llamarnos cristianos, que es más que quizás una buena intención del hombre por querer agradar a Dios, Dios nos distinguió no por lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestras fuerzas para intentar vivir lo que Él es y mostrarle a un mundo lo que Él es en nosotros. Dios usó su capacidad y su fidelidad, su veracidad, su buena intención para hacer posible que tú y yo participemos de su misma naturaleza, con un fin, con un propósito. El final de este texto dice: y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Por qué el mundo está en una decadencia? Y noten cómo lo explica Pedro en esta versión. Miren cómo se expresa. El mundo está corrompido, resultado de ¿qué? ¿Qué dice allí? En realidad lo que tiene este mundo así no solamente es el maligno y quien opera en este mundo. En el original este texto revela una verdad muy sorprendente. La corrupción del mundo causada, resultado o producto de ¿qué? ¿Qué dice allí? De una naturaleza caída, perversa y dañada. Este mundo está así. ¿Saben por qué? Por causa no solamente del maligno, del diablo, sino por causa de una naturaleza decadente que se corrompe y se corrompe y se corrompe y se corrompe, y todo lo que está a su alrededor también lo corrompe. Los deseos y las pasiones de la naturaleza caída, amados, son los que nos dejan ver en realidad el porqué de la decadencia del ser humano. Si usted hoy echa un vistazo a las cosas que se hacen afuera, esto no solo habla de que el mundo está podrido. Esto habla de una naturaleza que ha tenido la capacidad de pervertirlo y dañarlo todo. Pero Dios es tan lindo que miren cómo nos contrasta una verdad determinante para nuestras vidas. Lo único que va a mantenernos preservándonos, librándonos, porque es la palabra que se usa para allí, esa palabrita, escapar. Lo único que hace posible que la naturaleza decadente, la vieja naturaleza, la naturaleza caída que ha metido al mundo en esta decadencia, lo único que hace que nosotros seamos librados y escapemos de eso es el cumplimiento de la promesa fiel de nuestro Padre, que manifestó su poder para colocar una naturaleza, su naturaleza, que es la que no solamente contrarresta, sino que vence aquella naturaleza que predomina en el mundo. No sé si me estoy haciendo entender. Y usted y yo, mi amado, marcamos una pauta y una distinción en este mundo por una verdad sorprendente. El mundo vive de acuerdo a los deseos de su propia naturaleza caída. Vive en pos de satisfacer sus pasiones y sus deseos. Pero lo que marca una diferencia, no solamente en que somos distintos,
sino que nosotros no vivimos igual, es que participamos de una naturaleza que solamente quiere la justicia, la santidad, el amar al Señor. Y Dios lo logró a través de su poder y su fidelidad. Y tengo que iniciar en esta mañana así. Dios decidió terminar el mensaje de la fiesta de esta manera. Que entendiéramos nosotros con claridad lo que implica ser hijos de Dios. Hoy en día no vivimos como hijos porque ignoramos muchas de las cosas que la Biblia nos revela en cuanto a lo que nosotros somos en Dios, a lo que el Hijo logró en nuestras vidas. Y Dios quiere que tú lo entiendas, lo conozcas, lo vivas, pero también asumas una responsabilidad frente a eso. Tenemos que asumir una responsabilidad frente a la obra que Dios ya logró. Dios manifestó su poder para hacer posible que tú portes, que yo porte su naturaleza. Porque Dios estaba pensando en preservarnos. Ahí se respondió la oración del Hijo. Padre, yo los ruego, yo te ruego que no los saques del mundo. Déjalos en el mundo. No podemos evitarles el estar en medio del mundo. Hablaba con mi pastor y él me hacía un énfasis en algo con respecto a lo que compartimos el jueves. Tal vez la religión nos enseñó que la única manera de mantenernos íntegros era apartarnos de muchas de las cosas que hay en este mundo. Y aunque suena bien, no está bien. Porque lo que te va a preservar a ti del mundo no es estar expuesto al mundo. Lo que te va a preservar a ti es la distinción que tú portas, la naturaleza de Dios. Por eso en la historia de la iglesia hemos visto doctrinas como aquellas de usted váyase a un lugar, aíslese y tratemos de preservar lo que somos. Eso suena bonito, pero quiero decirle algo, eso es imposible. Porque así como dice el ejemplo del libro, el día que usted le abra la puerta al marranito, el marranito va a salir disparado a revolcarse en el lodo. Eso es una realidad. Muchas veces yo he visto incluso cómo nosotros los ministros, cómo nosotros los papás intentamos guardar a nuestros hijos para evitarles un contacto con el mundo. Lo triste no es si nuestros hijos van al mundo y se pierden. Lo triste es que cuando estuvieron en el mundo ellos no entendieron lo que son en el Señor por causa de su naturaleza. Porque lo que nos lleva a librarnos, amados, de la corrupción de este mundo, que la palabra aquí que se usa es una palabra significativa, porque es cuando se descompone un alimento. Yo no sé si usted ha visto eso. Yo no sé cuántas amas de casa o los que cocinamos vamos a sacar un tomate, una papa del refrigerador y quizás curiosamente hay una dañada, pero usted se da cuenta que cuando la quita el resto también empezó a dañarse. Hay algo en ti que hace que la corrupción, que la podredumbre de este mundo no te toque. Y es la naturaleza de Dios en tu vida. Si enseñáramos más a nuestros hijos a entender lo que son en Dios y a vivir su naturaleza en Dios, no estaríamos tan preocupados de evitarles cosas que son inevitables. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces, es por medio de esta naturaleza divina que podemos ser librados de la decadencia y la podredumbre que está en el mundo por causa, en el original dice, de la concupiscencia.
Y en realidad está haciendo énfasis a la naturaleza carnal con sus deseos y sus anhelos. En realidad estamos en una lucha entre dos naturalezas. Una naturaleza de hijos y una naturaleza caída y decadente, que va de mal en peor, y esa no va a mejorar. El mundo tiene que saber que se puede vivir de una manera distinta. No porque somos aburridos, no porque el pastor nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, no porque nuestros papás, mientras están ahí cercanos, entonces, como es un compromiso con ellos el tema de la iglesia, entonces nos conviene mantenernos bien. Necesitamos darle a la generación de los próximos tiempos hijos que entiendan lo que son en Dios. Necesitamos con urgencia la revelación de nuestra nueva naturaleza. A veces hablamos más de la naturaleza caída y conocemos más de sus comportamientos y sus tendencias, y no digo que no sea importante saberlo, porque el mal, amados, cuando uno está enfermo es necesario identificar bien el mal. Pero es necesario entender y comprender por revelación del Espíritu cuál es nuestra naturaleza nueva, porque ya está puesta en ti. La recibiste cuando creíste en el mensaje de la gracia, en el mensaje del amor del Padre hacia sus hijos a través de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero decirle algo que es muy significativo. El problema de este mundo es que es el mejor compañero de la naturaleza caída. Por eso usted ve en la exhortación bíblica que muchas veces Dios nos hace un llamado y nos dice: no se hagan amigos del mundo. Porque parece que el mundo es la fuente de provisión para estimular y alimentar tu naturaleza caída. Todo lo que hay en el mundo le encanta esa naturaleza caída. La vanagloria, el egocentrismo, el placer, la satisfacción, el egoísmo. Todo le encanta esa naturaleza caída. El problema de este mundo es que el mundo es el mejor aliado y compañero de la naturaleza caída. Es la respuesta a todos los apetitos de esa naturaleza. El mundo, amados, manifiesta, testifica de una manera clara lo que es la naturaleza caída. Todo lo que hoy en día se hace. Mire, voy a decirle algo. Hace 10 años, yo tengo 42 años. Las cosas que se hacían hace 10 años atrás no son las mismas que se hacen hoy en día. Las cosas que se hacían hace 20 años atrás no son las mismas que se hacen hoy en día. Es más, cuando yo era un adolescente, las cosas que hacíamos en ese entonces no son las mismas cosas que se hacen hoy. Eso me deja ver cómo el mundo se está corrompiendo. Pero ¿saben por qué? Porque cada día se vive de acuerdo a esa naturaleza caída. Dice Juan 17: envíalos tú a ellos como me enviaste al mundo. Él nos envió para vivir como hijos. 33 años de una vida de santidad y de justicia, donde el deseo del hijo solamente era agradar a su padre, no a sí mismo. Y el hijo nos dio el ejemplo desde dos perspectivas de que se puede vivir a Dios, porque Él se hizo carne como tú y yo, y tras del hecho nos dio su naturaleza para hacer posible que nosotros vivamos la vida de los hijos de Dios. Por eso Pablo allí en Efesios, en el capítulo 2 al 4 dice: vivamos como hijos de luz. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, gobernados por nuestros deseos y los apetitos de nuestra naturaleza carnal. Pero el llamado del apóstol Pablo es a que la iglesia se despertara.
porque hay momentos donde nos adormecemos. Amén. Ahora vaya conmigo, vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, a Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos en segunda, pero vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir estudiando poco a poco para al final poder aplicar. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Le dije qué versículo? ¿No le he dicho versículo? Muy bien, vamos a leerlo a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho ¿qué? ¿Qué dice allí? Wow, nacer de nuevo a una nueva esperanza. Amén, qué lindo eso. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, o sea que no cambia, no se daña, que no se marchita, no se envejece, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En otras palabras, mientras que nosotros nos mantenemos dependientes de Dios, confiando en la obra de Jesucristo, el Padre con su poder nos va a preservar hasta la venida de Jesús. Todo lo que tú y yo podamos llegar a vivir mientras que eso ocurra, en la medida que dependamos de Cristo, en la medida que dependamos de la obra que Él hizo, en la medida que estemos en esa relación dependiente con Él, a través de eso el Padre nos va a preservar. ¿Por qué? Porque hay una herencia que tú y yo vamos a recibir, una herencia que no tiene fecha de caducidad, una herencia, amados, que a diferencia de las cosas de este mundo, no se daña, no se envejece, no se corroe. Hay algo que Dios quiere entregarte. Entonces dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Note que el énfasis no es, y voy a leer el verso 7 para que usted entienda, el énfasis no es ahondar o entender o ver o clasificar las diferentes pruebas que podamos llegar a vivir mientras que Cristo viene. El énfasis está en el verso 7. ¿Qué dice allí? Para que la prueba de ¿qué? De la fe de ustedes, en otras palabras, de esa relación de dependencia en Cristo, de entender y aferrarnos y pararnos y sostenernos en lo que Él hizo por nosotros, en la grandiosa realidad de ser hijos del Padre. Eso se va a poner a prueba. Y van a ocurrir situaciones que de alguna manera van a probar realmente si tú sigues dependiendo de eso, confiando en ello. Y esto me impacta, porque hoy en día tenemos que manifestar y testificar que realmente nosotros somos hijos de Dios, que confiamos y dependemos en Jesucristo. Es increíble que la tentación que Satanás le ofreció a Jesús, cuando inicia, declara algo que a mí me impacta: si tú eres hijo de Dios. Jesús no fue tentado para poner en duda su poder, no, amado, ni su don. Él sabía lo que tenía. Satanás vino a tentarlo en cuanto a si realmente tú eres lo que dices que tú eres. Si realmente tú eres un hijo, muéstralo en cómo tú administras tu necesidad. Y Jesús dijo: para mí lo más importante es que yo soy hijo
porque dependo de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, siga leyendo, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y mire lo que dice allí el verso 12: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué dice allí? Anhelan mirar. Anhelan entender, anhelan incluso experimentar. Ahora miremos hacia dónde va a ir el apóstol Pedro. ¿Cuáles esas grandes cosas? Entonces dice, por lo tanto, lea conmigo verso 13: preparen su entendimiento para la acción. En otras palabras, piensen bien antes de actuar. Sean prudentes en la forma en la que van a actuar. Necesito que entiendan esto que estamos hablando, porque es definitivo. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Verso 14, ¿qué dice allí? Como hijos obedientes. Párese un momento allí. ¿Qué dice? ¿Como hijos qué? Wow, ¿como hijos qué? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Qué tremendo es esto. ¿Por qué nuestra vida de hijos de Dios está ligada a la manera en la que nosotros vamos a guardar los tiempos de la venida del Señor? ¿Por qué, amados, nuestra vida como hijos obedientes tiene que ver o está ligada, según lo que dice Pedro, a cómo nosotros nos mantenemos y preservamos nuestra fe? Porque es una fe, amados, que está depositada en esa gracia que logró que tú y yo pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Esa gracia que nos dio un lugar junto al Padre, que colocó su naturaleza en nuestra vida y que todo el tiempo nos recuerda que el día en que Jesús se ha manifestado al mundo, todas las naciones de la tierra, todos los hombres al ver a Cristo van a decir, wow, ustedes también se parecen a Él, porque revelan su imagen, lo que Él es. Y cuando eso suceda, el Hijo dirá, vengan todos los hijos del Padre, vayamos y entremos en una relación con el Padre eterna, desde la cual nosotros le demos gloria y honra. Pero el énfasis está, mientras que vivimos aquí, mientras caminamos en este mundo, dependimos de esa gracia que nos hizo hijos de Dios. Y aún eso se puso a prueba y nosotros nos mantuvimos. Y la conclusión de Pedro es, como hijos obedientes, que no se conformaron a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Déjame decirte algo. Es un mandato del Padre que sus hijos no vivan más de acuerdo a los deseos de su vieja naturaleza.
Es un mandato del Padre que sus hijos no vivan más de acuerdo a los deseos de su vieja naturaleza. Dios entiende que antes vivíamos así porque andábamos en oscuridad, porque no entendíamos, no conocíamos lo que ahora por gracia, por favor y misericordia de Dios nosotros entendemos, porque se nos abrió los ojos del entendimiento, comprendemos esto. Y es allí donde tiene que estar basada nuestra fe. Pero esta fe, según Pedro, se prueba, se mantiene, se preserva en la medida que nosotros seamos hijos obedientes, que viven de acuerdo a la naturaleza nueva que Dios colocó en su interior. Si usted quiere hoy responderse esto, ¿qué es lo que más el Padre anhela de ti? Yo no sé si en algún momento usted se ha preguntado esto: Padre, ¿qué es lo que más anhela de mí como hijo? Si hay un anhelo en el corazón del Padre, es que sus hijos no vivan más de acuerdo a la naturaleza vieja, sino vivan de acuerdo a su nueva naturaleza, porque esto es lo que le dará al Padre honor, gloria y excelencia. Porque cuando un hijo vive de acuerdo a Dios y se mantiene y persevera en eso, aunque tenga que ser probado, aunque tenga que enfrentar circunstancias que lo quieran sacar de allí, si nosotros vivimos así, de esa manera, el día que venga el Hijo en las nubes, podrá darle gloria y alabanza al Padre diciendo: ellos vivieron como yo viví, ellos vivieron tal cual como yo viví, de acuerdo a tu naturaleza. Eso, en resumidas cuentas, es lo que está diciendo en estos primeros versículos el apóstol Pedro. Ahora mire este texto en la versión Nueva Traducción Viviente, verso 14. Por lo tanto, o sea, en consecuencia de esa esperanza viva que les habla de una eternidad, la herencia de los hijos, estar con su Padre para toda la eternidad, la esperanza de que un día el Hijo va a venir por su iglesia, sus hijos, y los va a llevar al Padre porque aprendieron a mantenerse en un testimonio consistente de fe. ¿Fe en qué? En lo que son para Dios, en lo que Dios logró de ellos, en ese poder, como leímos ahorita al principio, que nos ha hecho partícipes de la naturaleza santa y justa de nuestro Dios. Entonces dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Pedro dice: piensen en eso, ciñan los lomos de su mente, mediten un poquito en esa verdad, y cuando la comprendan, la interioricen, entonces sí, actúen con sobriedad. Es necesario hacer un Selah y preguntarnos: Padre, ¿qué implica que yo sea tu hijo? ¿Qué implica? Porque tal vez mi entendimiento ha estado descuidado. Por eso dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Tal vez yo no he actuado de manera coherente a lo que tú me has revelado, a lo que tú me has hecho comprender. Entonces Pedro, reflexionando, dice: wow, Dios quiere hijos obedientes. Eso es lo que Dios quiere. Dice: vivan como hijos obedientes a Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. El problema de hoy en día, los hijos, no es que el mundo tenga la capacidad de seducirlos y corromperlos. El problema nuestro es que, teniendo una nueva naturaleza otorgada por gracia, que el mundo no tiene la capacidad de influenciarla, de torcerla ni de desviarla, nosotros como hijos de Dios, teniéndola, hemos querido más bien decidir vivir de acuerdo a la naturaleza caída, para de alguna manera ceder a tantas cosas que en este mundo se viven. El problema de la iglesia es que tenemos tanto, y como dice mi pastor, vivimos como mendigos.
que poseemos tanto, pero no hemos entendido la implicación de eso. Alguien una vez me dijo esto y yo noté la intención de sus palabras. Pastor, ¿por qué será que Dios fue tan injusto? Y yo digo, wow, ¿por qué? ¿Por qué Dios le permitió a la serpiente asquerosa esa meterse en el huerto? Si no hubiera permitido eso, la historia no hubiera sido la que tenemos. Y dije, wow, no es correcto lo que dices, pero en el fondo entiendo tu frustración y lo que me quieres decir, aunque no me lo digas. Lo que literalmente estás diciendo es culpa de Dios. Voy a decirle algo. Hoy podríamos decir, wow, este mundo cochino y difícil, mira cómo me tiene. No. Es tu naturaleza caída la que abre la puerta a tantas cosas en este mundo. Pero el problema no está ahí. El problema es que desconocemos, no entendemos que el Padre ya nos dio una nueva naturaleza que puede escaparse, librarse, que no es atraída por lo malo. Por eso entiendo que ser hijos de Dios tiene una implicación para nosotros, una implicación muy profunda. Ser hijos de Dios tiene que ver con vivir de acuerdo a nuestra naturaleza en Dios. ¿Está aquí conmigo? Esto afirma lo que Pablo dijo en Romanos 8:29. No lo busquen, solamente les voy a citar esta parte. Dios nos predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino. Dios nos eligió para eso. Dios lo logró, iglesia. Necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque si tú y yo luchamos con realidades y situaciones, nuestra lucha se va a empeorar si no entendemos cómo afrontar esas luchas. Yo no lucho contra algo en lo cual yo tenga una desventaja. Jesús no dijo, déjalos en el mundo pensando en que ellos iban a estar en desventaja. Porque capítulos atrás, si no estoy mal, en el capítulo 16 del libro de Juan, él dice, yo ya vencí al mundo. El asunto de nuestra victoria depende de que entendamos la implicación de vivir como hijos de Dios. Y según el capítulo 8 de Romanos, tiene que ver con una sujeción completa al Espíritu Santo. Porque dice, los que son guiados por el Espíritu pueden vivir para agradar al Padre. Pero de eso no voy a hablar. Solamente quiero que usted siga conmigo en la lectura. Verso 15. Pero ahora, dice así, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Voy a unir estos dos versículos, el 14 y el 15, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerlo en conjunto para darle unos pensamientos que el Señor me dio. Por lo tanto, verso 14, vivan como hijos obedientes de Dios. Miren el énfasis. ¿El énfasis está en qué? En la obediencia. Noten eso. No se pierda porque eso lo vamos a usar. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros, aunque somos hijos, no siempre somos. Wow, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora, diga conmigo, ahora. Mira al que está a su lado y dígale, ahora. Una cosa era lo que nosotros hacíamos y decidíamos antes, que no éramos hijos.
ahora nosotros, dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Un hijo obediente, un hijo obediente al Padre vive de acuerdo a la naturaleza que Él le dio. En otras palabras, el problema de los hijos que no viven en su naturaleza espiritual no radica en la ausencia de esta naturaleza en sus vidas, sino en su falta de obediencia a Dios, quien nos manda a vivir de acuerdo a ella. Quitemos de nuestro lenguaje "no pude", porque el diablo aplaude y está de acuerdo con usted. Y frente a nuestras luchas y debilidades que de alguna manera tienen que ver con esa naturaleza caída, todo el tiempo quizás estamos viéndonos a nosotros mismos desde la perspectiva de esa naturaleza y decimos: pastor, esto es difícil, pastor, yo no puedo. Y el diablo dice: sí, usted no puede, tiene toda la razón, es mejor que no siga, es mejor que no lo intente, usted va a fracasar en esto, no va a poder, es verdad, esto es imposible. ¿A quién se le ocurre mandarte a vivir una vida de santidad y justicia si es que la historia ha demostrado que no se puede? Y uno le dice al diablo: sí, tienes toda la razón, es verdad. Pero el Espíritu Santo te dice: hey, un momento. Jesús te dice: hey, un momento, espérate, ciñe los lomos de tu mente, porque te me estás descuidando. Porque ahí empieza todo, aquí empieza todo. Recuerda la gracia y la salvación que recibiste por medio del Cordero. Él hizo posible que fueras hijos. Acuérdate, fue su poder, fue su fidelidad la que se juntaron e hicieron posible que tú participaras de la naturaleza de Dios, que es la que te libra de la vieja naturaleza. En otras palabras, no te justifiques. Tú no quieres vivir de acuerdo a la naturaleza santa, no porque no puedas, sino porque no quieres obedecer y someterte a Dios. Yo no estoy hablando de salvación. La salvación fue algo que se efectuó y en lo cual usted no decidió, no lo pudo adquirir, no la pudo lograr, no la pudo alcanzar. Yo estoy hablando de cómo el Padre quiere que viva sus hijos hasta que el Cordero Jesucristo venga por la iglesia. Lo más importante que el Hijo va a venir a ver cuando Él venga es: Padre, tus hijos vivieron de acuerdo a lo que son. Y eso va a darle alabanza y gloria. Es lo que dice en los primeros versos de ese primer capítulo de este libro de Pedro. Pero todo radica en eso, en la obediencia. Entonces dice, verso 15, miren, vamos a ver algo aquí importante. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Esto, mis amados, nos ayuda a entender que la santidad, diga conmigo, la santidad, a ver, despiértese y diga conmigo, la santidad tiene que ver con todo lo opuesto a la vieja naturaleza. O sea, Pedro dice: ahora vivan como hijos obedientes, no satisfaciendo los deseos de su vieja naturaleza. Y en el siguiente versículo dice: sean santos. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que la santidad es lo opuesto a la vieja naturaleza. Entonces, santidad tiene que ver con la palabra que Dios escogió para describir lo que es la nueva naturaleza. Santidad no es algo que yo hago, santidad es algo que yo soy. Mira al que está a su lado y mírelo con ojos de misericordia y ternura. Dígale: santidad no es algo
¿qué hacemos? Dígale, la religión nos enseñó que había que hacer cosas y dejar de hacer cosas para lograr una santidad. Pero dígale, ahora el Espíritu y Jesucristo nos enseña que no hay que hacer nada para ser santos. El Padre logró que como Él es santo, tú seas santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Amén. Entonces la clave es: si ya no debo vivir, si un hijo obediente a Dios es aquel que decide no vivir de acuerdo a su naturaleza caída, entonces nosotros debemos vivir de manera obediente a nuestra nueva naturaleza, que es santa. Y allí está el problema, o allí está el meollo, o allí está la clave. La clave, que nosotros como hijos obedientes vivamos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Amén. Ahora permítame ahondar un poco más en esto. Quiero que lo lea de nuevo conmigo. Vamos a ser incisivos en algo. Sino que así como aquel que los llamó es santo, también sean santos, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Si el llamado a los hijos de Dios es a no volver a nuestra naturaleza vieja, entendemos que el Padre llama a sus hijos a vivir conforme a la nueva naturaleza. Es precisamente esto lo que nos ayuda a entender lo que es santidad en su esencia. Santidad es una naturaleza. Santidad es vivir de acuerdo a la misma naturaleza de Dios. Ahora, santidad también tiene que ver con una vida consagrada, ¿cierto? Apartada y dedicada a Dios. Cuando Dios santificaba algo para sí mismo, para ministrarle, para servirle, era algo que tenía uso exclusivo para Dios. Jamás podré vivir consagrado a Dios y dedicado a Dios y de manera exclusiva a Él si no lo hago desde mi nueva naturaleza, porque esto es algo imposible. Quizás usted puede mantenerse un tiempo y usted puede decir: me propongo a no volver a decir groserías y maldecir. Y como el pastor nos ha enseñado, intentando forzar a esa naturaleza vieja y caída a producir un fruto que ya no puede dar. Es incapaz, es débil. Porque así como dice Romanos 8, ni siquiera esa naturaleza quiere agradar a Dios. Usted le va a pedir eso a esa naturaleza y va a decir no, y de malas. Vivir dedicados a Dios es posible cuando nosotros nos rendimos y aprendemos a obedecer esa nueva naturaleza, porque en ella el Padre logró que sus hijos vivan para Él. Amén. Yo no puedo, nadie puede vivir apartado y dedicado a Dios si no lo hace desde su naturaleza espiritual. Lo más importante de este principio es la motivación del por qué Dios nos llama a una vida de obediencia en la cual vivimos en esa naturaleza. ¿Saben cuál era esa motivación? ¿Y por qué Pedro está hablando de esto? Verso 17. Miren la razón del por qué. ¿Por qué se nos llama a vivir como hijos obedientes? Y lo que implica eso. Verso 17. Y se invocan, ¿qué dice allí? Como Padre, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Para el Padre es muy importante cómo tú vives mientras que Él manda a su Hijo.
es muy importante. Y esto revoca el pensamiento equivocado de esa secta que decía: ya somos salvos por gracia y ahora hagamos lo que queramos. No, amados, para el Padre es muy importante que sus hijos y sus hijas le vivan a Él mientras que Jesucristo vuelve por la iglesia. Es muy importante. El Padre quiere que nos conduzcamos en este mundo sabiendo no solamente que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos cuida, que nos favorece, que nos defiende, sino que hay hijos que viven de acuerdo a lo que Él es. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tenemos una relación con el Padre. Pedro dice: esto necesitamos entenderlo, esto necesitamos digerirlo, por causa de que todos los que estamos aquí tenemos una amistad con el Padre, una relación con el Padre. Invocamos quién es Él en nuestras vidas. En otras palabras, para todo aquel que su relación con el Padre es importante, entenderá también la importancia de aprender a vivir como hijos obedientes. Porque sí o sí, mi vida como hijo de Dios tiene una implicación en mi relación con el Padre. No es que el Padre te vaya a rechazar, no estoy diciendo eso. No es que el Padre vaya a dejar de amarte, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que vas a dejar de ser su hijo, no estoy diciendo eso. Porque aquí dice como hijos obedientes, quiere decir que aún hay una implicación también para aquellos hijos que han decidido no vivir en obediencia a su naturaleza espiritual. Pero entonces Pedro dice: miren, esto es importante entenderlo y tenerlo en cuenta, porque todos nos relacionamos con el Padre, y la forma en la que tú vives como hijos de Dios tiene una repercusión en tu relación con el Padre. Primero, porque Él es santo. Y segundo, y me adelanto, porque nuestro Padre merece honra y respeto. Entonces dice: y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. La versión Nueva Traducción Viviente dice: y recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, o sea, con quienes ustedes tienen una relación estable, profunda, cercana, porque son hijos, dice, no tiene favoritos. Mira el que está a su lado y dígale: Dios como Padre no tiene hijos favoritos. Yo no sé si usted es parte de aquellas familias donde hay hijos con preferencias. ¿Cuánto daño hacen las preferencias y los favoritismos? Incluso eso se nota y se evidencia más a la hora de la disciplina. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cuando se disciplinan a los hijos, hay hijos que dicen: pero con él son más condescendientes, son menos duros, son menos exigentes y menos demandantes. Ahora, nuestro Padre Celestial no es así. Cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, Él no dice: ay, llegó Mitar, qué lindo, es mi hijo favorito de todos. No, Él dice: hijo, ¿tú has sido obediente? Yo puse una naturaleza en ti que todo el tiempo te llama. El Espíritu Santo, a través de ella, te está mostrando el sentir y el deseo de mi corazón para tu vida. Tú estás correspondiendo a lo que eres, a lo que hice de ti. Para ti es importante que los dos tengamos una relación, pues obedeciendo tu nueva naturaleza me demuestra que me respetas, que me temes y me honras. El problema de la iglesia hoy en día, y más bien el problema de los hijos hoy en día, es que no hay temor de Dios. Por eso vivimos como vivimos. Por eso andamos en una ambivalencia.
Hoy decido vivir de acuerdo a lo que Dios desea de mí, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que Él puso. Pero asimismo nos descuadernamos, no sé si entienden la palabra. Nos desorganizamos y entramos en un modo carnal. Y el Padre dice: no me honras de esa forma. ¿Saben cuál es la motivación de ser hijos obedientes? Solo una: que nuestra relación con el Padre nos interesa. Si invocamos su nombre, si reconocemos quién es Él, si nos relacionamos y si tenemos una relación cercana con Él, tenemos que entender que en esa relación, como en todas las relaciones, alguien que se acerca y se relaciona con alguien busca de alguna manera que se le respete y se le honre en esa relación. Hoy Dios nos hace un llamado como Padre y nos dice: si para ti es importante mi paternidad, yo quiero que me honres obedeciendo la nueva naturaleza que yo he puesto en ti. Dele un aplauso al Señor. Amén. En el original dice, y voy a parafrasear porque junté los verbos: si piden la ayuda y el socorro del Padre, si apelan a su derecho de hijos delante del Padre, tienen que entender que Él no tiene hijos favoritos. Como Padre justo, Él actuará frente a nosotros y tendrá en cuenta si realmente nosotros lo respetamos, lo honramos, lo valoramos al vivir de acuerdo a la naturaleza nueva. Eso es lo que literalmente dice el original. La palabra invocar es una palabra que traduce como pedir su ayuda, pedir su socorro. Pero también viene de una raíz griega que significa cómo los hijos apelaban a su derecho de ser tratados como hijos. Entonces literalmente el texto dice esto: muy bien, yo como padre jamás dejaré de darte mi socorro y mi cuidado. Eso no está ni negociado ni condicionado a ti. Pero si tú me vienes a pedir tu derecho como hijo, quiero que sepas algo, hijo, que en esta relación hay dos partes. Y como yo no tengo favoritos, en otras palabras, yo no me voy a dejar llevar, condicionar por lo que tú crees ser delante de mí, en el sentido de un hijo caprichoso que solamente me busca para que yo lo socorra y demás. No, yo tengo en cuenta un todo, hijito. Ese es nuestro Padre y Él dice: yo me he dado cuenta si tú has sido un hijo obediente o no has sido un hijo obediente. Porque es que es eso lo que me va a traer gloria, lo que va a testificar de tu fe. Esa es la fe de los hijos, que se pone a prueba. ¿Cómo se pone a prueba? Se pone a prueba cuando nos deslizamos de acuerdo a los deseos y los apetitos de la naturaleza caída, o cuando nos sometemos al dominio del Espíritu Santo y decimos: Señor, yo quiero agradarte, vivir para honrarte a ti. Ahí está la clave. Siempre que en tu corazón esté el deseo y la determinación de agradar al Padre, tú resultarás viviendo de acuerdo a tu nueva naturaleza. Siempre será así. Cuando el deseo de tu corazón sea satisfacer tu propio egoísmo, a mí me gusta, así es que yo me siento feliz, fácilmente te vas a deslizar a tu antigua y vieja naturaleza. Por eso es un asunto de temor de Dios, porque el temor de Dios administra el poder vivir en la nueva naturaleza. Amén, amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo entendemos? Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, y dígame amén cuando lo encuentre. 2 de Corintios, capítulo 6. Aquí, esto es precioso. Wow, amados, vamos a hablar de algo precioso. Déjenme encontrarlo porque aquí tengo en mis notas. ¿Le dije 2 de Corintios?
6. Y vamos a ir al verso 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Permítame leerlo en esa versión. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No se pierde mucho? Muy bien. No se asocien íntimamente con los incrédulos o con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía? Noten estas preguntas, porque son preguntas retóricas, es verdad. O sea, son obvias en su respuesta. Pero más allá de tener una respuesta obvia, el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corinto pudiera examinarse a sí misma. Entonces dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. ¿Y qué dice el verso 18? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, note lo siguiente: el énfasis no está en aquello que nos rodea afuera. Note que el énfasis no está en aquellas cosas que están en nuestro entorno, sino aquellas cosas que ahora son parte de nosotros. Noten que el énfasis está allí. Cosas que ahora ocupan el lugar donde Dios habita. Entonces él dice: ¿por qué estás estableciendo relación con cosas que no tienen nada que ver con el Dios que habita en ti y con lo que tú eres para Él? Somos su templo. Amén, ¿está aquí conmigo? Es importante que se conecte con esto. El énfasis no está en lo de afuera, sino en lo de adentro del templo, que es usted y soy yo, el lugar donde Dios mora. Se refiere a cosas con la cual nosotros hemos establecido relación, con aquello que nos hemos puesto de acuerdo y de lo cual nos hemos hecho partícipes. Cosas que en todas las preguntas lo único que evidencian es algo: cosas opuestas a lo que somos nosotros. La contradicción de esta iglesia es que ellos, como el lugar donde Dios habita, y como la presencia y esa relación con Dios nos distingue, porque inmediatamente Él dice: tú eres luz, en ti está Cristo. Y como aquello que tú has permitido que entre no tiene armonía con lo que tú eres. Es tiempo de revisarnos hacia adentro. Es tiempo de revisar la razón, la motivación del por qué hemos permitido tantas cosas allí adentro, en nuestro interior. Cosas que cuando Dios las ve, Él dice: hijito, hijita, pero tú no eres eso. Eso a lo cual tú le has dado un lugar en tu interior es incompatible a ti, a lo que tú crees, a lo que es Cristo en ti, a su luz en ti. ¿Por qué hay eso en realidad? Entonces sigue diciendo, y me encanta lo que viene. El verso 16 dice: pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Cuál es la razón que nos llevaría a administrar bien nuestras vidas, considerando
¿Qué dejamos entrar? ¿Con qué cosas participamos? ¿Con qué cosas entablamos una relación? Se basa en dos. Primero, que yo soy templo. ¿Para ti eso es importante? Dios ya no habita en lugares así. Habita en ti. Tú sabes la grandeza y la riqueza de que el Dios grande y temible, poderoso y majestuoso habite en nuestro interior. En otras palabras, si para ti es importante que Dios reside en ti, Él es tu Dios y tú tienes una relación con Él porque tú eres su pueblo. En otras palabras, por causa de lo que Él es y lo que tú eres, tienes que aprender a decidir y administrar tu vida como templo de Dios. En otras palabras, para nadie o para alguien que no sea importante su relación con Dios y lo que Él es en Dios, le será una ofensa o tal vez algo cualquiera el permitir que nosotros dejemos entrar cosas a nuestra vida que no son compatibles con Dios. Y de eso se trata el texto. Entonces el verso 17, porque hacia allá me voy a dirigir, porque eso me va a ayudar a llegar a la administración final. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Por el Espíritu Santo, Pablo menciona un texto con el cual vamos a terminar y se va a dar cuenta del contexto de ese capítulo. Le está hablando, trae a memoria y dice: wow, mira, iglesia de Corinto, ustedes se parecen, y el llamado que Dios les hace ahora y a nosotros Dios es como el llamado que Dios le hizo a su pueblo cuando iba a tener que salir de los 70 años de la cautividad. Ellos ya eran un pueblo libre, redimido, que iba a entrar a un tiempo de restauración, de restitución, donde Dios había movido todas las cosas. Un corazón como el rey de Ciro, donde proveyó todo lo necesario para que ellos pudieran volver y restaurar su relación con Dios. Y ese pasaje fue el que recuerda el apóstol Pablo, viendo la dualidad de la iglesia de Corinto en esos días. Y él dice: wow, es el mismo llamado que hoy Dios nos hace a nosotros. Es el mismo llamado. Salgan, salgan, salgan de allí. Ahora, si a ti te interesa que Dios more en ti, en la nueva naturaleza, y que a través de ella Él te haya conectado con el cielo para que tú tengas una relación plena con Él, entonces va a ser fácil tomar decisiones de entender que nosotros administramos bien nuestra vida por causa de que nuestra vida es el lugar donde Él habita. Ahora miren, aquí dice algo muy, muy lindo. Lea la última parte: no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes. La palabra recibir es una palabra que traduce como admitir, pero este verbo no significa aceptar. Son dos cosas distintas. Y de hecho, estudiando un poquito, lo primero que define el verbo es esto: el verbo no significa aceptar. Tú eres acepto en Cristo. No está hablando de eso. Tú eres acepto en el amado, en lo que Él es. Él te hizo acepto. Su justicia, su santidad, su sacrificio, su gracia, su amor, te presentó delante del Padre inocente de tu pecado, sin mancha. Es la aceptación de la gracia. Pero la palabra que Pablo usa aquí no es esa misma palabra. La palabra es admitir o aprobar. En otras palabras, lo que literalmente dice: ustedes, si no toman una decisión, no van a ser aprobados delante de Dios.
Literalmente es lo que está diciendo. Apártense, no toquen esas cosas y Dios los aprobará. Y dice el verso 18, miren cómo lo une. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. En el original no dice así. En el original dice: yo seré un padre para ustedes. Repítalo conmigo: yo seré, diga conmigo, yo seré un padre para ustedes. La versión AF, para que usted entienda lo que le quiero decir, lo expresa así: seré padre para vosotros y vosotros seréis hijos e hijas. Porque muchas veces no podemos ver a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué para nosotros Dios no es nuestro Padre? Eso es lo que quiere decir allí. Porque muchas veces nos cuesta entender a Dios como nuestro Padre y entender y vernos a nosotros mismos como sus hijos, según el contexto. Porque hay tantas cosas aquí que no son compatibles a Él y que están ocupando su lugar. Nadie verá a Dios como Dios es si primero no entiende que tiene que permitir una obra interna donde todo aquello que ha opacado lo que Dios es tiene que salir. Tenemos que decidir soltarlo y quitarlo de nuestras vidas. Literalmente el sentido del original es ese: hasta que tú no rompas relación con todo aquello que te impide verme como tu Padre, tú no podrás venir a mí, verme como tu Padre y entenderte como hijo. Porque hay tinieblas. Es más, nombra, dice, está el diablo ahí operando también. Hay incredulidad. Hay tantas cosas que nos impide ver a Dios como nuestro Padre. La orfandad no solamente es sentirme desprovisto, solo, rechazado. Todo aquel que se le revela el amor de Dios, esa orfandad es sanada. Porque aunque padre y madre te dejaren, con todo Dios nos va a recoger. Pero hay otro tipo de orfandad, una orfandad intencional, que los hijos de Dios han decidido vivir. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay cosas que, si no llegan los tiempos de Josías, cuando este niño toma la decisión de sacar del templo todo lo que había hecho que se perdiera la esencia de Dios en ese lugar, cuando se entró al templo y se empezó a organizar y a limpiar, qué curioso que se encontró el rollo. Hay tantas cosas perdidas en nuestro interior que no se ven porque hay cosas que ocupan el lugar de Dios aquí adentro. Y eso es lo que nos ha impedido entrar en una relación con nuestro Padre. Ahora vaya conmigo a Ezequiel. Y esta es la palabra que Dios me dio para terminar toda esta serie. Isaías 52. Gracias por amarme y tenerme paciencia. Si me ayudan en el piano. Vamos a leer todo este capítulo, pero lo vamos a leer entendiendo que es Dios quien nos lo habla hoy. Y llévese esta palabra en su corazón. Primero, este texto nos va a dejar ver la condición espiritual que Pablo vio cuando cuestionó y confrontó a la iglesia de Corinto y cuando le lanzó esas preguntas. Hoy yo te digo, ¿qué comunión, qué participación, qué relación podríamos establecer con un mundo que es tan distinto y opuesto a quién es Dios y a lo que nosotros somos en Dios?
Esa es mi pregunta. Cualquiera podría decir: pastor, pero no es tan malo. Ay, pastor, pero no es para tanto. Si tú me hablas así, esto me deja ver la profundidad de tu adormecimiento espiritual. El profeta Isaías dijo, verso 1: despierta, oh Sión, despierta. ¿Cómo estaba? Dormida. Dice: vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén. Dios te dice: vístete de tu fuerza. Dios te vistió de una naturaleza nueva, capaz de vivir en rectitud, en santidad, exclusiva para Dios. El problema es que hemos estado dormidos. Y hoy Dios nos dice: despierta, iglesia, vístete de tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas. Noten tan significativo esto: la gente impura que no teme a Dios. ¿Cómo velamos y guardamos la puerta? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo? ¿Cuándo qué? Cuando nos ponemos nuestras ropas hermosas. Si usted quiere hacer contención y administrar bien la puerta de su vida, desde la cual decide que entra y que no entra, no hay mejor manera que ponernos nuestras ropas hermosas. El que vive en el Espíritu no da ocasión. Dios un día le dice a Caín: Caín, me he dado cuenta en la forma en la que te acercaste a mí, que tu semblante no es el mismo. No es tu adoración, no es tu ofrenda la que me testifica cómo estás. Tu semblante, algo pasa. ¿Qué te sucede, hijo? Es que tú aceptaste la ofrenda de mi hermano y la mía no. Y Dios le dice esto: hijo, mira, la adoración no consiste en lo que tú me diste ese día. Le explica y le dice algo contundente: si bien hicieres, no serás exaltado. En otras palabras, yo no vi lo que me diste, yo vi cómo tú has hecho, cómo tú has vivido, cómo tú has actuado en este tiempo. ¿Tú crees que yo no voy a honrar a alguien que me adora desde cómo vive? ¿Tú crees que yo no voy a probar a alguien que vive para mí? Entonces le suelta algo profundo. He aquí, el pecado está a la puerta de tu corazón y te llama y te seduce. Noten algo: ¿cuándo lo dijo Dios? Cuando hay un hijo que no vive de acuerdo a lo que es en Dios, se hace presa fácil y su puerta puede ser vulnerada. El pecado de Caín no solo fue asesinar a su hermano, sino que cuando Dios le dio la oportunidad, lo ministró, lo confrontó y le preguntó: ¿por qué estás así? En vez de decir: es verdad, reconozco dos cosas. No solo que no he caminado de manera recta delante de ti, tengo envidia y odio a mi hermano. En vez de decir eso y humillarse y pedir perdón, él dijo: yo estoy bien. En otras palabras, ¿saben qué dijo? A mí me importa si tú ves que como yo camino no está bien. Desde que yo venga y cumpla y te dé la ofrenda del culto, no importa. Entonces Él abre la puerta y pasa lo que pasa.
la mejor manera de administrar la puerta de nuestro templo es que nos pongamos nuestras ropas hermosas. Levántate del polvo, dice el Señor, oh Jerusalén, y siéntate. Miren nuestra posición como hijos, en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Pues esto dice el Señor: cuando te vendí al destierro, no recibí pago alguno. Ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Ahora es Asiria la que lo oprime. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Hoy Dios nos pregunta eso. ¿Sabes cuánto valió nuestra redención? Para que estemos otra vez esclavos. Dios no quiere vernos esclavos. Yo fui esclavo de mi pecado y yo no podía hacer nada para salir de él. Y todo el tiempo la culpa estaba allí condenándome. Eso fue lo que me alejó de Dios. Pero Él un día hizo más que perdonarme. Me liberó de cosas que yo no pude haberme liberado. Quien vuelve a esclavizarse no entiende el costo. No tengo el tiempo porque así quería terminar. Pedro dice: ¿acaso ustedes fueron comprados con oro y con plata? ¿No fue con la preciosa sangre del Cordero? Pero ese pensamiento está en el contexto de animarnos a vivir como hijos obedientes. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo, todo el día blasfeman mi nombre. No hay peor blasfemia que la que el diablo declara cuando dice: míralos, un día los redimiste, los sacaste de allá, pero ahora volvieron allá. ¿Saben por qué había un mar entre Egipto y Canaán? Porque volver a Egipto requería que otra vez Dios manifestara su poder para abrir ese mar. Y Dios no iba a abrir ese mar para que sus hijos volvieran. En otras palabras, quiero decirte algo de parte de Dios: no hay retorno, no hay vuelta de hoja. Hay que seguir adelante. Necesitamos seguir adelante. Si tú caíste, si tú fallaste, levántate, porque abogado tenemos delante del Padre Jesucristo, quien perdona y limpia nuestro pecado. Pero Dios no quiere volverte a ver esclavo. Vístete, iglesia, de tu ropa hermosa. Dice: pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo. Note algo, era falta de entendimiento y revelación. Y llegará a conocer mi poder. Dios quiere que tú conozcas el poder que te hizo libre y que te ha hecho partícipe de su naturaleza. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Entonces cita ahora el verso que citó allí Pablo: salgan, dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí, purifíquense ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. No saldrán con prisa,
como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes. Atrás los protegerá el Dios de Israel. Dele un aplauso al Señor. Con toda su fuerza. Despertemos, iglesia, despertemos. A la vida de los hijos, despertemos. A la vida de los hijos, despertemos. Aleluya, sigue dando aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. El fin y el resumen del mensaje es: no es suficiente ser hijos, es necesario vivir como tales, como hijos. Lo que el siervo quiso decir al final con esos textos es que podemos tener la posición como hijos, pero no tener una relación de hijos con el Padre. Por eso el Padre le habla así: si quieren si quieren que yo los llame, que yo me llame vuestro Padre, vivan como hijos. No es que no somos hijos. El hijo pródigo cuando se fue seguía siendo hijo. Estaba en la posilga y seguía siendo hijo porque el Padre lo engendró. En su posición era hijo, pero en su relación estaba muerto. Por eso el Padre dijo: mi hijo ha regresado y ahora está vivo. Dios quiere que tengamos una vida de vida. No nos conformemos con que somos hijos de Dios. Amén. Lleguemos a donde quiere el Padre. Él nos hizo hijos para que vivamos como hijos. No es suficiente tener vida eterna, hay que vivir la vida eterna. No es suficiente ser salvos, hay que vivir como salvos. No es suficiente tener un camino, hay que vivir en el camino. No es suficiente tener una verdad, hay que vivir en la verdad. Si no, tenemos y no somos. ¿Han visto? Dice: ¿cuánto se parece ese muchacho a su papá? Mire, el mismo pelo, la misma cabeza, la misma nariz, la misma boca, el mismo tamaño. ¡Wow! Es como una gota de agua, el mismo. Pero cuán diferente es a su padre. Su padre es un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre con testimonio. Y este es un delincuente. Bueno, físicamente se puede parecer al padre, pero moralmente, en conducta, totalmente diferente. Hay dos palabras que se usan en el original como hijos. Hay una que habla de ser hijos porque nací del Padre, y hay otra que tiene que ver, como la que usa para Jesús, que tiene que ver con tener el mismo carácter, la misma imagen que el Padre. Hemos nacido de Dios, amén. Nos engendró, amén. Pero si no nos parecemos al Padre, entonces no logramos el propósito del Padre. Y eso no solamente Dios quiere que lo aprendamos, sino que lo vivamos. Bendecimos a Dios por la palabra que Dios nos ha traído a través del siervo. Vamos a asimilarla, a rumiarla, que Dios la pueda plasmar en nuestros corazones, que Él escriba con su espíritu, con cincel de hierro y punta de diamante, usando la metáfora del profeta Jeremías. Amén. No se conforme con la posición solamente, confórmese también con la relación. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que extiendan su diestra. Vamos a tener esta oración de bendición y vamos a salir cantando al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta fiesta, esta palabra que tú has seleccionado, que para ti prima por encima de cualquier otra cosa, porque es el clímax, es lo más importante, tu paternidad, nuestra relación contigo como hijos tuyos, Señor. Gracias por la palabra.
hemos sido inspirados, tocados, conducidos. Ahora queremos vivir esta palabra. Vivir esta palabra. Tenemos la naturaleza divina. Tú quieres que vivamos de acuerdo a esa naturaleza, guiados por esa naturaleza, guiados por el Espíritu. Porque como los corintios, Pablo les dice: yo no puedo llamarles a ustedes espirituales, o sea, nacidos de Dios, porque ustedes son carnales. O sea, teniendo la naturaleza nueva, viven con la vieja. No, somos nuevas criaturas y vivimos como nuevas criaturas. Tenemos a Dios como Padre y vivimos en una relación como hijos con el Padre. Gracias, oh Dios. Nos vamos con ese mensaje, retados, desafiados, inspirados, tocados, exhortados, edificados y consolados. Gracias. Yo bendigo a tu pueblo en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad. Venga tu reino sobre nosotros, y esa que es tu voluntad, vivir como hijos de Dios, que se cumpla en nosotros, en el nombre de Jesús. Denle aplauso al Señor. Bendigan los hijos obedientes del Padre. Estamos despedidos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.